¿Cómo están, compañeros? Nosotros somos estudiantes de la carrera de Medicina, la cátedra de Anatomía 3, somos del grupo número 3, Los Lobos. Nuestro docente es el doctor Guillermo Hualpa, neurocirujano. El día de hoy vamos a explicar las generalidades del cráneo. El cráneo está formado por 8 huesos. 2 son pares y 4 son impares. Los huesos pares son los 2 huesos parietales y los 2 huesos temporales. Los huesos impares tenemos al hueso frontal, al hueso occipital, al hueso esfenoides y al hueso etmoides. Dentro de los huesos del cráneo tenemos, como ya les había mencionado, el hueso frontal. Este hueso frontal, como se puede observar, se encuentra en la parte anterior y superior del cráneo. Este hueso frontal se encuentra sobre el macizo facial. Este hueso frontal se va a articular por la parte superior y anterior por los huesos parietales. Este hueso frontal también se va a articular con el hueso del esfenoides, también con el etmoides y con la parte del hueso de la nariz. Bien, como tenemos también los huesos parietales, estos huesos parietales que también se van a articular en la parte anterior con el hueso frontal, en las partes laterales con los huesos parietales y en la parte posterior con el hueso occipital. Tenemos a este hueso que es al hueso occipital. Este hueso occipital que también se va a articular con la parte de los huesos parietales y los huesos temporales. Es muy importante mencionar que este hueso occipital va a tener este gran agujero, que es muy importante tenerlo en cuenta. Este agujero se llama el agujero magno. Este agujero nos va a permitir mantener la comunicación con la columna vertebral. Tenemos también algo muy importante como es el hueso. Como podemos observar en esta parte de aquí, tenemos al hueso que es el hueso temporal. Este hueso temporal va a tener 3 porciones. Tenemos la porción mastoide, tenemos a la segunda porción que se llama la porción petrosa. Tenemos a la otra porción que es la porción escamosa. Como ya habíamos mencionado también, este hueso temporal también se va a articular con la parte del temporal, con el hueso frontal y también con el hueso esfenoides. Dentro de los huesos del cráneo tenemos este hueso llamado hueso esfenoides. Este hueso esfenoides se caracteriza por tener 2 alas, una ala mayor, una ala menor, también tiene un cuerpo. Dentro de las generalidades del cráneo también vamos a mencionar que el cráneo está dividido en una fosa, que vendría a ser esta parte de acá, la parte superior, y también tiene una base. El cráneo, como ya había mencionado, tiene la fosa. Esta fosa está formada por el hueso frontal, los huesos temporales y el hueso occipital. Es muy importante tener en cuenta que esta bóveda craneal está formada y está unida a estos huesos por estas suturas, los cuales vamos a ver a continuación. El hueso frontal está articulado con los huesos temporales por esta sutura llamada la sutura coronal. Los dos huesos temporales están unidas por esta sutura llamada la sutura sagital. También tenemos que el hueso occipital, como se puede observar aquí, está unido con los huesos temporales por esta sutura llamada la sutura lamboidea. Bien, tenemos también que es muy importante recalcar la base del cráneo. Para explicar la base del cráneo vamos a tener que observar de la siguiente manera. Como podemos observar, tenemos la bóveda del cráneo. El cráneo, como se puede observar en la base del cráneo, tenemos al hueso, que sería este hueso llamado el hueso etmoides. Tenemos al hueso parietal, tendríamos a este hueso llamado el hueso esfenoides, que es muy importante recalcar y podemos observar
que este hueso, llamado el hueso esfenoides, está articulado con todos los huesos del cráneo. Es el único hueso que se articula con todos los huesos. Tenemos también en la parte de acá abajo, tenemos al hueso llamado el hueso occipital. Bien, es muy importante recalcar en esta base del cráneo los siguientes bordes, para poder separarlos en sus fosas. Tenemos este borde de aquí, que se llama el borde posterior del ala menor del hueso esfenoides. Tenemos este canal llamado el canal óptico, y tendríamos el borde también, el borde posterior del otro lado del ala menor del hueso del esfenoides, ¿ya? Y tendríamos este otro borde que sería el borde superior del peñasco del hueso occipital y la lámina cuadrilátera del hueso esfenoides. De igual manera tendríamos acá está el otro lado del borde superior del peñasco del hueso occipital. Bien, estos bordes, como se puede observar aquí, estos bordes, este borde de acá con el borde inferior, van a permitir separar al cráneo en diferentes fosas. Entonces pues, tendríamos la fosa craneal superior, o también conocido como fosa craneal anterior. Tendríamos a la fosa craneal media y tendríamos a la fosa craneal posterior, o también conocido como fosa craneal inferior. Como ya habíamos mencionado, tenemos a la fosa superior, también conocido como la fosa anterior. En esta fosa superior como podemos observar, vamos a observar este hueso llamado el hueso etmoides, y este hueso que vendría a ser el hueso frontal. En la fosa craneal media, en esta fosa craneal media vamos a observar este hueso llamado el hueso esfenoides. Bien, también es muy importante recalcar que en este hueso esfenoides vamos a tener este canal llamado el canal óptico. Bien, es muy importante recalcar que aquí vamos a observar los agujeros llamados agujeros ópticos. Estos agujeros ópticos van a permitir el paso del nervio óptico y de la arteria olfatoria. Es muy importante también recalcar esta fosa craneal, que es la fosa craneal inferior, también conocida como la fosa craneal posterior. En esta fosa craneal posterior vamos a observar este gran agujero. Este agujero, como ya les había mencionado, este agujero es el agujero magno. Este agujero magno va a ser muy importante, ya que va a permitir la comunicación con la columna vertebral y el cráneo, ¿ya? Este agujero magno, por este agujero magno va a pasar, digamos, la arteria vertebral. Esta arteria vertebral va a permitir formar una arteria más grande dentro del cráneo, la cual es llamada la arteria basilar. También es muy importante recalcar de este agujero, ya que por aquí va a pasar lo que conocemos como la médula espinal. Es por esta razón que este agujero magno es muy importante. Entonces, de esta manera podríamos tener las generalidades del cráneo. Muchas gracias.